Bosques interminables, profundos valles, ríos de aguas cristalinas, pueblos que parecen perdidos, montañas de 1500 metros, tierras de leyenda y misterios, y saltos de agua increíbles. Así es la comarca de las Urdes y te la voy a enseñar. La comarca de las Urdes está enclavada en el norte de Cáceres, colindante a la provincia de Salamanca, y es por fuerza propia una de las regiones más sorprendentes y especiales del país por sus características orográficas y su espectacular patrimonio natural. Para la mayoría siempre será la tierra que retrató Buñuel en su tiempo como tierra sin pan y que dejó marcada la zona, pero que también abrió los ojos sobre muchos temas que había en esos momentos sobre la mesa. Hoy las Urdes sigue siendo un lugar recóndito, escondido, que no está precisamente de camino a ninguna parte, pero que desde luego merece la pena descubrir y con calma. Es cierto que las Urdes ha tenido desde tiempos remotos una leyenda negra de aislamiento y pobreza extrema. El mejor reflejo fue ese mítico documental de Luis Buñuel, Las Urdes, tierra sin pan, de 1933, donde el cineasta se adentraría en las características de esta zona llena de problemas de desarrollo, comunicaciones e incluso hambruna y enfermedad. La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. Tal leyenda, si bien ha quedado atrás, mantiene alguna de las esencias, como la del aislamiento, al no ser una zona de paso para ningún sitio concreto, alimentado por unas infraestructuras que, si bien han mejorado, siguen siendo deficientes y sobre todo por su complicada orografía, llena de montañas y valles de impresión. Sin embargo, curiosamente, parte de esos problemas son también su mayor atractivo para el viajero. La mejor manera de llegar es por carretera, obviamente, y a través de Coria y la Ex204, que vendría a ser su principal carretera. Por ella llegamos a Pino Franqueado, la capital extraoficial de las Urdes y a día de hoy su municipio más poblado e importante. Pino Franqueado supone un buen lugar donde alojarte y a partir de ahí hacer la mayoría de las rutas a orillas del río Los Ángeles, una localidad que presume de su entorno natural y por tener en verano una espectacular piscina natural, algo por cierto muy común en los pueblos de esta zona. El río es el epicentro del pueblo y su bonito paseo junto al cauce es sencillamente irresistible y el punto de partida para varios caminos y rutas de senderismo. Pino Franqueado tiene una pujanza impropia de la zona y estarás obligado a visitar su plaza del ayuntamiento o su iglesia de Nuestra Señora de la Encina. A pocos kilómetros por carretera o por un camino si lo prefieres andando, podrás encontrar el pueblo de Sauceda, donde te llamará la atención lo escarpado de la zona, su bonito arroyo y los ejemplos de arquitectura típica de las Urdes, un lugar para tomárselo con calma. Pero en las Urdes, ya te aviso, hay que andar y andar mucho si quieres exprimir todas sus posibilidades. En la Ruta del Oeste, como yo mismo la he bautizado, tendrás varios lugares de obligada visita, empezando por el retirado pueblecito de Ovejuela, donde básicamente vas a una cosa muy concreta. Y desde el pueblo de Ovejuela vamos hacia la Chorritera de Ovejuela, que por cierto está muy mal indicado lo que sería cómo llegar, porque llegas al pueblo y no te ponen nada por ninguna parte. Tienen que mejorar lo que es la señalización, la leyenda de los sitios a los que vas a visitar, porque muchas veces vas casi a la aventura. Pero como va a ser habitual en toda la zona, se ha hecho una gran inversión para hacer accesible los lugares más espectaculares de la comarca, pues el camino que lleva al Chorritero no solo está bien acondicionado, sino que es, por fuerza propia, un atractivo en sí mismo a cada paso que das. Bien acompañado por bosques y el rumor del siempre cercano arroyo, el camino se hace muy agradable y antes de lo que te esperas, estarás en su espectacular destino. Y tras una caminata bastante sencilla, tengo que decir, lo han puesto súper fácil y es bastante rápido, llegas a este punto y te encuentras con esto.
Desde luego, el chorritero de Ovejuela es una de las joyas de la corona de las Urdes, un impresionante salto de agua de unos 50 metros que te dejará sin habla. Y teniendo en cuenta que tardas como media hora más o menos desde Ovejuela, pues fijaos qué piscina natural tienes aquí en un enclave más privilegiado, casi imposible. La verdad es que esto en verano tiene que ser una auténtica pasada, ¿eh? Cuesta dejar atrás este precioso rincón, pero hay que proseguir el camino. Poco después de dejar atrás Ovejuela tendremos el comienzo de un camino forestal que nos conducirá a una de las rutas más importantes e imperdonables si viajas a las Urdes. Se trata de unos 12 kilómetros de camino forestal transitable en coche en buen estado que nos llevará para empezar a las ruinas del convento no visitable de San Francisco y poco después al mítico Puente de los Machos, una magnífica muestra del pasado arquitectónico de la zona que además está enclavado en un privilegiado lugar. Y este es el famoso Puente de los Machos, un gran ejemplo de la arquitectura de la zona y que tiene un montonaco de años. Y aquí lo tenéis todavía, aguantando el tipo. Construido en el siglo XIII, representa un ejemplo vivo de la arquitectura típica de las Urdes. Con piedras de pizarra y sin argamasa alguna, aún aguanta el paso de los años con sorprendente buen estado. Te aseguro que será uno de los selfies claves de este viaje, aunque ojo, porque está muy mal indicado y te puede resultar complicado llegar hasta él. Tras un rato recreándose en lo bonito de este lugar, toca seguir el camino hasta otro de los lugares que más deslumbra de las Urdes, el mirador del Chorro de los Ángeles, junto al propio camino forestal y que te dejará sin habla. Sin dejar esta pista de tierra, podrás llegar en coche o andando, que es lo que yo hice, hasta un segundo mirador, este mucho más próximo al propio chorro, donde la impresionante caída de agua parece estar al alcance de tu mano. Con las aves rapaces vigilantes, este lugar parece la cima del mundo. Y aquí lo tenéis, una de las joyas de la corona de las Urdes. La verdad es que es muy espectacular y vertiginoso, porque fijaos qué caída de agua, es impresionante. Desde el mirador de Los Ángeles está muy bien, pero claro, desde aquí las vistas son impresionantes. La verdad es que, como diría el DiCaprio, aquí te sientes un poco el rey del mundo, ¿eh? Es impresionante, la verdad, merece la pena llegar hasta aquí porque las vistas son increíbles. Y una caída de agua de este estilo no se ve todos los días también, ¿eh? Pero toca de nuevo regresar por donde hemos venido y descansar para poder afrontar la segunda jornada, para la cual yo obvié, por así decirlo, la parte central de la comarca, la de Horcajo, El Moral o Las Herías, y me centré en la parte este. Un buen comienzo es hacerlo por el espectacular Meandro de Melero, uno de los muchos que se pueden ver en Extremadura, pero que aquí cobra una singular belleza. El mirador está muy próximo al pueblo de Río Malo de Abajo y te llevará en un corto trasiego por una ruta que parte de dicho pueblo, pero donde las vistas y el recuerdo que te llevarás merecerán sobradamente la pena. Toca regresar de nuevo sobre nuestros pasos para afrontar el grueso del recorrido que se centrará en la ruta que parte de Nuño Moral, una pequeña población que ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años, pero que bien merece una parada y fonda. Desde ahí tendremos muchas posibilidades para visitar, como Aceitunilla o la ruta que yo escogí, la que remonta al valle por una de las carreteras más impresionantes de la zona, que además sorprende por un detalle muy especial. Y una de las cosas que más impresiona de esta zona, de esta tierra, es los inmensos pinares que hay por todas partes. Es un bosque inmenso que no acaba nunca en todas esas tierras y que se pierden en la infinidad del monte y que son un auténtico pulmón verde. Luego es un paisaje que impresiona en todos los sentidos. Unos bosques que se pierden allá donde acaba la vista y que nos llevará entre serpenteantes curvas hasta Casares de las Urdes, otro de los pueblos más retratables de la zona y donde tendremos dos puntos para pisar, el Mirador de las Estrellas y unos kilómetros más arriba el Mirador de las Caretas.
Carrascas, lugares donde visitar de forma privilegiada buena parte de las Urdes. De regreso a las afueras de Casares nos aguarda una sorpresa muy especial. Y en este cementerio, supuestamente, se aparecía algo, una imagen o algo así, ya que salió en Cuarto Milenio, y no deja de ser muy misterioso. Toda la tierra que hay alrededor de esta zona, desde luego, es zona de misterio y de leyendas de todo tipo, y no me extraña porque entre el aislamiento y lo espectacular de la tierra, de las montañas, de los valles tan pronunciados, todo es posible. Y es que estamos en tierra de leyendas ancestrales y misterios de todo tipo, donde basta con dejarse llevar un poco para sobrecogerse con la fuerza que este entorno transmite. Yo, por si acaso, me ceñiré a viajar de día. Toca volver a desandar el camino y regresar hasta Nuño Moral para desviarnos por otra carretera hasta Cerezal, para continuar con otra de las rutas más importantes de nuestro viaje. Con una carretera estrecha pero de buen firme, llegaremos hasta el fotogénico pueblo de Fragosa, donde hay que detenerse para poder disfrutar de una de las imágenes más típicas de la zona y continuar hasta El Gasco, no sin antes detenernos en otros de esos miradores que te obligarán a sacar la cámara. El Gasco es además otro de esos ejemplos de arquitectura de las Urdes que te gustará disfrutar, pero ante todo supone el punto de partida de otra de las rutas más disfrutables, la del Chorro de la Meancera. Estamos ante otro de esos caminos bien habilitados para casi todas las piernas y que nos llevará en pocos minutos de agradable recorrido hasta otro de los imprescindibles de las Urdes. La verdad es que me sorprende muy gratamente lo bien que está hecha esta senda, esta ruta, porque fijaos, todo el camino es así. Aquí tuvieron que hacer una buena inversión en su día porque está muy bien conseguida, las pantallas y demás, y te lleva de una forma directa y fácil y rápida, bastante cómoda para lo que es el lugar, a un supuesto salto de agua que dicen que es una maravilla. Casi sin darnos cuenta llegamos hasta la Meancera, que es otro salto de agua de considerables proporciones y que puedes tocar si deseas, rodeado además de un impresionante entorno de piedras y abismos. Pero tranquilos, que aún nos quedan cosas por ver. No muy lejos y regresando hasta Cerezal tenemos otra de las rutas imprescindibles de las Urdes. Y otra ruta que no puedes dejar de hacer es la de El Mirador y Valle de los Tejos, que no deja de ser el árbol por antonomasia de Extremadura. Una ruta en torno a hora y media y que supuestamente es fácil de recorrer y donde el recorrido es lo más interesante de la misma. Se trata de una ruta, digamos, más salvaje, por caminos y senderos que casi se confunden con el entorno y que podrás hacer a pie desde el bonito embalse de Arrocelezal, que bien merece un descanso. A partir de aquí, el camino se va complicando y haciéndose más duro, siendo a ratos bastante impresionante por lo apartado del mismo. Aunque el camino tiene algún tramo duro, lo cierto es que la mayor parte es bastante fácil y agradable de transitar, y en donde a medida que subimos el paisaje será más impactante. Los tejos poco a poco se irán haciendo más presentes y tupidos y transformarán la ruta en un lugar completamente aparte de lo ya visto en las Urdes y que fascina a la vez que sobrecoge. Y desde luego algo mágico, misterioso, de Halloween, de brujas, tiene este valle, que además los tejos son un árbol muy especial. Algo tiene este árbol cada vez más en declive y que dicen puede llegar a vivir hasta 5000 años, y que eso sí, aunque es utilizado en farmacia, resulta tóxico. Tras tomárselo con calma en este precioso valle, toca regresar al hermoso embalse para recrearnos con el lugar y comenzar a despedirse. Y aquí termina mi periplo por las tierras de las Urdes, una comarca realmente especial, que sigue teniendo esa fuerza de antaño, no es una zona de paso hacia ningún sitio y demás, hace que tenga una fuerza especial, ¿no? Las leyendas y todo esto que lo rodean se oyen muy presentes, y son muchos núcleos, la verdad, más de lo que yo pensaba, y eso que no he visto todo, pero muy dispersos entre sí, muy pequeños, no hay ningún pueblo que sea un poco grande, salvo Pino más franqueado y poco más.
Y la sensación de salvaje que tiene esta tierra, son bosques inmensos que no acaban nunca, son un montón de valles súper pronunciados, transmite una fuerza de naturaleza que yo no he visto en casi ningún sitio, ni siquiera en los picos de Europa, ¿no? Está como más salvaje. Entiendo lo que tuvo que ser en su día, pues por ejemplo, cuando vino aquí Buñuel y lo retrató como una zona de hambre, como una zona alejada del resto del país en muchos sentidos. Imaginaos cuando se hizo este documental, cómo estaba el país, pues cómo estaría esta zona. Pero todo eso que hace que sea un lugar un poco complicado a la hora de visitarlo, a la hora de llegar hasta aquí, las carreteras y demás, que en general están en mejor estado de lo que uno se puede pensar, hace que tenga más atractivo, porque al contrario que en muchos otros destinos parecidos, aquí no vamos a encontrar lugares masificados ni gente por todas partes. De hecho, aunque he venido entre semana, varios de los lugares espectaculares que os he enseñado los he visitado solo, no había nadie. Yo os recomiendo que le deis una oportunidad a las Urdes, planificar el viaje con tiempo, porque no está muy bien indicado en casi nada, lo cual es algo que habría que mejorar. Hay rutas que están muy bien hechas, se han gastado los dineros y se nota, pero les ha faltado un extra a la hora de poner en leyendas o en carteles dónde está cada cosa.